Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la comisión número 38 y 39 del noveno Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Este es el noveno día del coloquio, el que es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta oportunidad se desarrolla en 42 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 41 proyectos de investigación realizados por más de 600 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 25 instituciones pertenecientes a 15 países. En esta oportunidad estamos presentando con la doctora María Bernardita Brancoli el proyecto Museografía y Patrimonio, el arte de la puesta en escena 2, creación de ambientes narrativos. Se desarrolla en dos comisiones continuadas. El primer segmento por la Universidad Finisterra de Chile y el segundo segmento correspondiente a la Universidad de Palermo. Museografía y Patrimonio es el proyecto 15.5 de la línea de investigación 15, Cultura Material, Arte y Diseño, Reflexiones, Estrategias y Acciones. Los resultados del proyecto publican en Cuadernos del Centro de Estudios en el número 229, como indica la portada. La línea de investigación número 15 está dirigida por el Instituto de Investigación en Diseño y ya cuenta con varios proyectos con otras instituciones. Como pueden ver acá, varias de la Argentina y particularmente aquí recientemente con Cuba. Los proyectos que tiene la fecha son 6, 1, 2, 3, 5, perdón, 5. El presente proyecto es continuación del 15.3, es decir, que Museografía y Patrimonio, el arte de la puesta en escena 2, es continuidad en objetivos y en temáticas de Museografía, el arte de la puesta en escena 1. Aquí, como se ven, aquí están ambos proyectos de investigación con sus resultados publicados en el cuaderno 177, desarrollado con el profesor Carlos Cochia de la Universidad de Palermo, y el presente volumen desarrollado, como bien dije, con la doctora Brancoli. A través de este proyecto de investigación y los muchos otros desarrollados por las 27 líneas de investigación del Instituto de Investigación en Diseño, se articulan y complementan contenidos, objetivos e intenciones con los de la maestría en gestión del diseño. Este proyecto en particular tiene o reúne los aportes colaborativos de 31 investigadores e investigadoras pertenecientes a universidades de Chile, México, Perú, Venezuela y Argentina. Dentro de la publicación van a ver que los contenidos se organizan en dos grandes ejes: creación de ambientes narrativos, poesía y experiencia, y patrimonio, comunidades, prácticas museográficas e imaginarios. Por último, comentarles rápidamente, la dinámica de la comisión ya la conocen. Está esta breve presentación. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Brancoli. Ella es la que va a estar manejando entonces la secuencia de todos los académicos, investigadores y profesionales por la Universidad Finisterra, invitados y de otras universidades. Les recuerdo simplemente respetar un poco el tema de los tiempos, que son 10 minutos por ponencia. Me despido. La palabra a ti, Bernardita. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Daniela. Muy bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Y muy agradecida que se pudieran sumar a este proyecto, esta iniciativa de la Universidad de Palermo, una invitación hacia la Universidad Finisterrae de Chile, y que se sumaron también colaboradores de Argentina como Flavio, de la Universidad de los Andes de Santiago. Y en virtud del tiempo, yo voy a ser la que les va a coordinar el tiempo, voy a marcar 8 y 2 minutos. Al final vamos a tener una ronda mini de preguntas si es que nos queda tiempo, y vamos a partir con un artículo de Cecilia de Frutos, Pilar Lozano, Pamela Vergara, de la Universidad de los Andes, Chile, Entre devoción y arte, una experiencia renovada en el Museo del Carmen de Maipú,
a partir de sus relicarios. Todo Voy a suyo. compartir pantalla. Hola a todos, les damos las gracias por habernos invitado a este coloquio y haber considerado nuestra investigación para esta publicación. Les presentamos Entre la devoción y arte, una experiencia renovada en el Museo del Carmen de Maipú a partir de sus relicarios. Esta es una colección inédita que fue seleccionada de 25 relicarios devocionales del Museo del Carmen de Maipú. Ay, no sé si ven esta barra, pero bueno. El Museo del Carmen de Maipú se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago y el museo además está debajo del templo votivo en la cripta. ¿Ya? Ay. ¿Qué es un relicario? Es un contenedor de reliquias de santos. Se les atribuye poderes sanadores y protectores desde los primeros cristianos. En el caso de esta investigación, son medallones relicarios, o sea, por lo tanto, joyas portables de gran valor estético y artístico. Aquí les presentamos la selección que hicimos nosotros para investigar. El diagnóstico inicial es que se nos presentaron objetos de difícil comprensión, muy pequeños, aislados de otras colecciones dentro del museo, con problemas de espacio, vitrina y escala, y con una información desactualizada o inexistente, sin estudios, sin fichaje, sin catalogación, entre otras problemáticas. ¿Cuáles fueron las etapas resumidas en este caso del proceso? Primero se debió hacer un acercamiento teórico para hacer un estudio profundo de referentes e información disponible sobre el tema, tanto para lograr entender la complejidad del mensaje que tenían estos relicarios, tanto también como para detectar oportunidades de investigación. De esto y de las problemáticas diagnosticadas se buscó lograr tener un mensaje que le diera identidad a la propuesta. De las debilidades se sacaron fortalezas, consolidando el concepto de hacer grande lo pequeño. Cómo valorizar estos pequeños objetos en base a relacionarlos con otros objetos pequeños también dentro del museo. Surgen así frases o mensajes que nos ayudarían a poner en valor esta pequeña colección, como pequeños grandes mundos, o sea, el tamaño no define la importancia del objeto, todos tenemos algo que atesorar, recuerdos, devociones, familia, herencias, no implica solamente elementos religiosos, hacer visible lo invisible. Todo objeto contiene una historia que le entrega valor. Luego hicimos un acercamiento físico para hacer un profundo levantamiento de estos objetos. Luego un acercamiento multidisciplinario, donde tuvimos que hacer una búsqueda y buscar apoyo de expertos tanto del museo como de otras instituciones. Luego hicimos un acercamiento práctico, lo que implicó acotar los alcances reales de la investigación y propuesta, entendiendo cuáles eran las verdaderas y reales o urgentes necesidades del museo. Luego, visualización de las acciones que debíamos hacer. Primero, que no íbamos a transar con lo estético. La propuesta debía estar al nivel de tan bellos objetos, la más linda joya, para cuidar lo más sagrado. Y debíamos conectar los relicarios con otros objetos del museo, además de proponer una mirada actual, fresca y cercana para todo visitante. Esto implicaba crear vínculos proponiendo nuevas estrategias de mediación. Bueno, luego de... Hola, me presento, soy Cecilia de Frutos. Luego de toda esta investigación y esta indagación que realizamos y viendo las necesidades que tenía el Museo del Carmen de Maipú, nos propusimos como objetivo general diseñar una nueva experiencia para visitantes del museo a partir de su colección de relicarios. ¿Se escucha bien? ¿Aló? Sí. Ah, es que se me fue la conexión, perdón. A partir de este gran objetivo, definimos tres menores, que era registrar e investigar la colección, elaborar un dispositivo de automediación para un público familiar amplio, que era lo que nos pedía el museo,
que promueva una experiencia de vinculación entre los relicarios y el resto de las colecciones del museo y difundir los resultados de la investigación. Luego, estos objetivos, bueno, tuvieron distintos productos y partimos por realizar un archivo fotográfico de toda la colección, cosa que el museo no contaba con ello. Realizamos unas fichas de registro y documentación también, que luego además se subieron a la plataforma de Surdoc. Pero el producto que nos convoca acá es este, que es la bitácora del visitante, que es un dispositivo de automediación diseñado a partir de toda la investigación realizada, que cuenta con 20 páginas, además que está disponible en formato digital y orientado a un público amplio, o sea, de manera que todos puedan comprenderlo y entenderlo. Y la idea es promover una experiencia cercana entre el público y esta colección de relicarios que para la gente era muy desconocida. Esta bitácora nosotros la dividimos en 3 capítulos, abordando a los relicarios desde estas 3 miradas: una mirada devocional, una mirada artística y una mirada femenina. Esto porque en el fondo el relicario es tan complejo, teníamos que aterrizar un poco la información y acercarla al público para hacerla más comprensible. Cada de estas miradas implica definiciones, usos, materiales, las devociones, pero además cada una de estas miradas incluía un recorrido. Estos recorridos que permiten que el público desde el relicario vaya a ver otras salas del museo, objetos que tengan relación con esa mirada específica. Por ejemplo, en este recorrido devocional nosotros los invitábamos a conocer otros relicarios, otros medallones, otras figuras de arte sagrado. Luego, en el recorrido, por ejemplo, de artístico, los invitamos a conocer otras obras de arte en miniatura que hay en el museo, o en el recorrido de la mirada femenina, que significa que son objetos de manufactura femenina, otros objetos de arte, o sea, otros objetos realizados por monjas, mujeres, etcétera, que hay en el museo. Y siempre enfocándonos en el objeto de arte pequeño, en el fondo, para ser más enfáticos en hacer grande lo pequeño, que era nuestro gran mensaje. Además, cada uno de estos capítulos incluye datos duros, preguntas, historias pequeñas y preguntas al público, y termina siempre con una actividad. ¿Por qué? Porque queríamos que el público, al conectarse con estos objetos como muy nuevos para ellos, pudieran apropiarse de este objeto, conectarse con recuerdos, con experiencias personales y en el fondo así vincularse realmente con la colección del museo, a partir de estos pequeños objetos en una vitrina que está bastante como alejada del gran circuito, poder conocer y hacer grande lo pequeño. Quisiéramos compartir los impactos que tuvo esta investigación. Una de las más relevantes fue la exposición titulada Hacer grande lo pequeño. No solo fue una muestra de objetos artísticos, sino que también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los detalles, de la historia y la devoción que se esconden detrás de cada una de estas piezas. Ese mismo día también se lanzó la bitácora del visitante. También se realizaron 2 reportajes a partir de esta investigación. Uno salió en el diario El Mercurio, en el apartado de Cultura, y otra en la revista Vivienda Decoración, ambos de Chile. Perdón. A partir de esta iniciativa de investigación surgen diversas acciones en el Museo del Carmen, como la mayor visibilidad de la colección, porque los relicarios vinculan otros objetos del museo. Es un modelo replicable, ya que a partir de esta investigación surgieron otras iniciativas, otras experiencias, como el 2022 un viaje en carruaje,
el 2023 El Poder entre Manos, y también un cuadernillo de actividades que lanzó el propio museo llamado Tesoros Bien Guardados este año. También la valorización de la colección, ya que se puso en valor esta colección que se encontraba poco visible para el público. También generación de conocimiento, ya que esta investigación enriqueció a los objetos en su contexto histórico y también cultural. La mejora de la museografía también a partir de la bitácora del visitante, y el fortalecimiento de la identidad institucional, ya que se consolida el museo como un referente en la investigación y la difusión del patrimonio religioso y cultural de Chile. También hubo impactos en el campo de la museografía, al otorgar esta nueva mirada a los relicarios desde una perspectiva artística, devocional y femenina. La promoción de la mediación, que fue clave en esta experiencia, y la riqueza en la interdisciplinariedad y la difusión en el patrimonio cultural a través de esta ficha Surdoc. Nuestros aprendizajes tienen relación con la diversidad y la riqueza de las colecciones, con el potencial interpretativo de los objetos, ya que estos no solo son objetos religiosos, sino que son obras de arte que pueden ser interpretadas desde lo artístico, de lo social y de lo histórico, y también el poder que tienen las narrativas. Las historias que se cuentan alrededor de estos objetos pueden hacerlos más accesibles y más significativos para el público. Y a partir de esta presentación queremos dejarle esta pregunta a ustedes, y ustedes qué pondrían o qué guardarían en un relicario. Muchas gracias. Pamela. Bernardita, tenemos un video de 1 minuto que es para que puedan visualizar el dispositivo, la bitácora, ¿ya? ¿Tiene audio, Pilar, o no? No. Ya. Pero por mientras los invito a leer este artículo. Yo aprendí muchísimo de ustedes. Aprendí muchísimo de tipología de estos pequeños objetos. Nosotros también. Un gran descubrimiento. Sí. Ahí se van viendo las actividades que proponíamos. No, y fueron apareciendo detalles muy importantes, o sea, son micromundos adentro de estos relicarios, o sea, y hay mucho del trabajo femenino súper desconocido de las monjas en general, o sea. No, ese es otro artículo. De las labores femeninas. Tremendo. Aquí. Tremendo. El artículo Bueno, a todo todo esto, lo que es la mirada artística, orfebrería, las distintas épocas. Pilar, es importante decir que esta bitácora está disponible en la plataforma ISU y en la página del Museo del Carmen de Maipú, en la página web. Perfecto. Muchas gracias. Yo me voy a tener que despedir de todos ustedes, el deber me llama. Me está esperando una alumna del título, Pilar. así que. Chao, Pilar. Gracias a todos. Ahora invitamos a Macarena Ursúa. Gracias a todos. Gracias, hola, chicas. Maca nos va a presentar una dimensión poética de hilar el vacío. El arte de hilar el vacío. Ella también pertenece a la Universidad Finisterrae, es docente. bueno, lo primero, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y voy a tratar de ser lo más breve y concreta posible dentro de los abstractos de este artículo, ¿ya? El nombre
tal como lo dice el arte de hilar el vacío, es un poco lo que reúne un proceso de hilado de mucho tiempo y que nace desde tres preguntas desde muy pequeña, que tiene que ver con cuestionarse si has mirado tu cerebro, has establecido una conversación mental, has dimensionado la magnitud del vacío cerebral, de la infinitud de tejidos de fibras que se conectan para dar respuesta a una infinitud de acciones. Estas tres preguntas, que han estado presentes hace muchos años, han intentado lograr visualizar mi cerebro en lo externo. Cómo desde el exterior, desde imágenes externas, yo soy capaz, ¿no es cierto?, de visualizar mi propio cerebro. Hago esta introducción porque es como el motor de lo que lleva después a la investigación propia del artículo. Y en un principio, más pequeña, tenía una afición con los cables de luces de los postes porque estaba segura que encontrar esos cables enredados era lo que mejor representaba mi propio cerebro. Pero con el tiempo, la profesión, la experiencia, empezó a aparecer ya no una visión desde la ciudad, sino que más bien desde la escultura. Y hay un artista que es Anthony Gormley que de cierta manera sentí que empezaba a aparecer mi cerebro de otra manera. Y por último, y quizás la culminación, que es como hasta el día de hoy, este es un dibujo de mi hijo al año y medio, el 2010, que sigue siendo mi motor de cómo yo entiendo mi proceso cerebral. Y en el fondo, la invitación es entrar como a la profundidad del cerebro, a entender su complejidad, sus propias estrategias y la infinitud de dimensiones que tiene, que soy una absoluta convencida que desde ahí nacen todos los procesos creativos. Y la imagen última quizás es aquella que está más inacabada, que tiene jerarquía, que tiene distintos matices y sobre todo que tiene una presencia del vacío. Hace ya largos años que vengo estudiando el Blue Brain Project, que es un proyecto donde se busca, a partir de la reconstrucción y simulaciones digitales, biológicamente lo más próximo posible, de la reproducción de un detalle, son 2 milímetros de cerebros de un ratón. Y en esa investigación, que está a cargo de Makram, que empezó en 2005 hasta el 2021 y que hoy día se han unido muchos países, por lo tanto, ya la investigación ya no es de Blue Brain, sino que más bien es The Brain Project, apareció un descubrimiento que me pareció muy interesante y que tiene que ver que cuando llega el estímulo al cerebro, aparecen aglomeraciones neuronales, estos conjuntos que se agrupan según el estímulo y según las proteínas a las cuales ellos deben acudir. Y esa agrupación va generando una geometrización. Aparecen figuras geométricas suspendidas en el espacio y cuando se emite la respuesta cerebral, desaparecen estas figuras geométricas y aparecen las cavidades. Son verdaderos agujeros negros, si uno hiciera una relación, ¿no es cierto?, con el universo, donde es el reflejo de la respuesta emitida. Entonces, bajo esa premisa, pareciera ser que es en el vacío mismo, es en ese agujero donde está, ¿no es cierto?, la máxima expresión de la materia, donde está el verdadero conocimiento. Y desde ahí empieza mi artículo, entendiendo que si yo tengo pequeñas figuras geométricas que son capaces de ser receptores de ciertos estímulos, y esos receptores, en la medida que se establece esa respuesta, aparece ese vacío. Y ese vacío es el que después más adelante, el que da pie para ese proceso creativo o la culminación, digamos más bien, de ese proceso. De esta manera, entendiendo que ese hoyo negro está cargado de conocimiento, empiezo a entender que el vacío es, es algo dinámico, es algo que es capaz de mutar, ¿no es cierto? Que supera esa condición rígida, que supera al pensamiento de la razón, sino que más bien es algo absolutamente flexible.
Hay un libro muy bonito que se los recomiendo mucho que se llama Vacío y Plenitud, que es de François Chan, que él menciona que la tinta está asociada al pincel, porque aislada no es más que materia virtual, a la que solo el pincel puede dar vida. La pincelada puede tener ritmo. El trazo busca no ahogar el aliento. Cada punto que configura una línea puede tener infinitas transformaciones autopoyéticas. Y aquí entramos en otro universo, aquellas figuras geométricas que eran receptores de esos estímulos son capaces de generar autopoiesis en sí misma, capaces de transformarse para ser buenos receptores. Por lo tanto, empezamos a acercarnos a una capacidad de un tejido que es capaz de transformarse, que es autopoyético. Y aquí quisiera referirme a lo que Heidegger menciona como de la autopoiesis, que tiene que ver como en el florecer de la flor, ¿no es cierto? La mariposa que sale del capullo. Y a su vez, como Maturana también entiende que esto es un sistema que tiene sus propias herramientas, por lo tanto tiene sus propias dinámicas, y eso hace que sea un sistema en sí mismo. Una pintura empieza por los trazos del pincel tinta, para llegar al no trazo pincel tinta. La geometría sináptica que da pie a las cavidades, los agujeros negros y así a las nuevas dimensiones, donde el tiempo se hace tangible por un instante, y eso permite que permanezca en el recuerdo. En el artículo se menciona y se explica mucho más detallado. Hay un trabajo que se realizó, que es una obra, una puesta en escena, que se llama Los pies del árbol, que son fragmentos de Maturana, que está dirigida por Manuela Yersun, ella es una directora y dramaturga, donde tuvimos la posibilidad y la oportunidad de generar ese dispositivo. Entonces, toda esta historia, todo este mundo de entender el cerebro, de reconocer cómo yo dialogo con mi cerebro, porque está ahí el proceso creativo, está ahí la respuesta al verdadero proceso del diseño y a la verdadera museografía, cómo ésta se debiese mostrar, es que aparece este dispositivo. Y entendiendo un dispositivo, como habla de luz, ¿no es cierto?, que es capaz de detonar narraciones, relaciones complejas, deja que la imaginación abra su campo experimental, que la información se libere, que se transforme en conocimiento. Aquí entendemos que hay una liberación de un momento temporal que se transforma en sí mismo. Por lo tanto, la precisión y la rigurosidad de los trazos lineales en el espacio deben ceder lugar cuando aparece la superposición. Entendiendo esta puesta en escena, se desprende de ahí un término, que es como el término en el cual uno pudiese definir qué es la verdadera museografía, o cómo debiese ser la interacción con el objeto que está mostrado. Y Maca, te quedan 2 minutos. desde ahí aparece la palabra escena. Y esa escena es aquella que se define como la construcción de una escena autopoyética, donde está la belleza de lo inacabado, que está soportado por el vacío que se suspende deseando volar, la belleza de la delgada línea que teje, capaz de hilar el espacio. Es un verdadero arte, la esencia museográfica, una escena que permite entender lo visible y lo invisible, que trasciende su forma. La museografía es sin duda esa construcción de la escena, donde convergen tiempo y espacio, un lugar de creación múltiple, donde la materia se hace presente, se desvanece y aparece entregando una temporalidad discontinua, un campo de experiencias. Se expone un elemento que puede ser percibido de infinitas maneras. La conectividad del cerebro logra realizar en ese instante detener el tiempo para develar el presente y dar pie al cambio y al recuerdo, hacer aparecer la presencia del intersticio, el espacio vacuo, una escena que trascienda el tiempo. Y por último, entendiendo eso como una conclusión muy compleja, muy abstracta, lo que trato de decir en este artículo, y que los invito a que lo lean, digamos, es que cuando el objeto se muestra de una forma cerrada, es hermético, porque no da pie a ese intersticio que permite al espectador dialogar. Por lo tanto, cuando las obras dan pie a esa cosa inacabada
y la museografía es capaz de dar cuerpo a ese vacío que es el que construye ese intersticio, permite la relación directa, autopoyética, de esa escena que vincula al espectador y al objeto que quiere ser visto. Eso. Ah, y ahí tenía Muy, un pequeño video de la obra. eh, Ahí está, ahí termina. gracias, Maca. Los invito a leer la reflexión de Macarena Ursúa porque es muy bonita y muy inspiradora. Así que muchas gracias, Maca, por tu presentación. Muchas gracias, Ben, Ahora a ti. invitamos a César Campos, a Diego Abello y a Andrés Morales a compartirnos su proceso de trabajo en la participación ciudadana en la creación de la Sala Mineral de Naltagua de la parroquia del Museo Parroquial de Isla de Maipo. Nos vamos del mundo abstracto al mundo comunitario. Gracias, Bernardita, y gracias también por la invitación a participar de este coloquio. Nosotros trabajamos investigando el mineral de Naltagua. Le vamos a explicar ahí qué es lo que es este mineral. Y nosotros somos Diego Abello, que es comunicador audiovisual, César Campos, que es licenciado en Historia y párroco de Isla de Maipo, y yo que soy Andrés Morales, arquitecto y cineasta. Bueno, Isla de Maipo está en la región metropolitana de Santiago, cerca de la capital, es una zona muy rural, y la localidad de San Vicente de Naltagua está a 12 kilómetros del centro de Isla de Maipo. El mineral de Naltagua, no sé si estoy tapando ahí. El mineral de Naltagua era una instalación minera de principios del siglo XX, donde se extraía principalmente cobre y otros materiales mineros, y era también una fundición, donde se fundía este material y se procesaba para poder exportarlo hacia otros lugares. Una de las gracias también de este mineral es que era una zona muy industrial, sumamente avanzada para la época, en una zona también muy rural. Una de las características que tenía era un andarivel que cruzaba por sobre el río Maipo, de los ríos más grandes de la región, y que transportaba el mineral desde San Vicente de Naltagua hasta la localidad del Monte, donde después se embarcaba en ferrocarril hacia los puertos de San Antonio y de Valparaíso. Era una zona muy importante para la región y al mismo tiempo no es muy conocida hoy en día toda la actividad que tenía en ese momento. Este mineral funcionó entre 1907 y 1945, era de capitales franceses, que cerraron después de la Segunda Guerra Mundial porque no tenían recursos para seguir manteniéndolo y quedó en un estado de abandono hasta el día de hoy. Hoy día solamente encontramos las ruinas del mineral y no queda mucho de la actividad minera de ese momento. Todas estas ruinas están bastante deterioradas hoy en día, tampoco cuenta con algún tipo de protección patrimonial, como monumento histórico, por ejemplo. No hay ningún tutelaje de estas ruinas, entonces solamente se deterioran y no hay nada que se haga al respecto para conservarlas. Son de un privado también, así que no hay acceso público a las ruinas en términos de recursos, pero sí hay acceso público en términos de turismo, porque la gente de Isla de Maipo y de los alrededores va a las ruinas a hacer senderos de trekking, a andar en motocross o a visitar las ruinas. En ese sentido, el turismo un poco descontrolado de las ruinas hace que se deterioren también muy rápidamente hoy en día. El Museo Parroquial de Isla de Maipo es una entidad que surge en los años 90 como una necesidad de los vecinos para exponer la historia de la localidad, y surge a la vera de la iglesia en Isla de Maipo. Hoy en día el museo está en proceso de renovación, se está cambiando de ubicación de una zona más temporal que tenía desde los años 90 hasta hoy día, porque en Chile todo lo temporal dura 30 años más o menos, y ahora estamos llegando al museo definitivo, que es en una casa que también es propiedad de la parroquia, pero que está al frente del templo parroquial y que está en proceso de renovación. En ese terreno hay una casa que no es parte de la renovación, que está abandonada en el estado que se ve en las imágenes, y que teníamos la posibilidad de en esa sala hacer un nuevo espacio del museo destinado al mineral de Naltagua, que tampoco tenía un espacio en la curatoría actual del museo. En ese sentido, teníamos la oportunidad de
conseguir material original de la mina, que había sido custodiado por don José Osorio, que es don Florito, que es un vecino muy importante en Altagua por la edad que tiene más de 100 años, y él alcanzó a ver en funcionamiento el mineral, estuvo en el cierre en el año 45, y cuando se cerró la mina se remató muchos de los objetos que se estaban entregando porque ya no se iban a utilizar, y los guardó en su casa por más de 70 años. Nosotros hicimos una campaña para poder comprarle los objetos, porque él los había comprado en su momento. Hicimos un pequeño crowdfunding donde juntamos 582.000 pesos para poder comprarle todos los artefactos y herramientas que había guardado por todos estos años. También es interesante que él guardó mucha documentación de la mina, guardó libros de contabilidad, había registros de empleados que estuvieron también en unas cajas en un gallinero mucho tiempo, y que nosotros pudimos rescatar para armar la colección destinada al Museo Parroquial, destinada al mineral de Altagua en el Museo Parroquial. Después comenzamos nuestro proceso de participación para poder, de alguna manera, darle mayor sentido a la investigación que estábamos haciendo y que tuviera también algún tipo de significación para los vecinos de San Vicente de Altagua, que es la localidad que existía al lado de la mina, que existe hasta el día de hoy. Lo primero que hicimos fue un acercamiento para conocer de primera fuente cómo ellos se vinculaban con los objetos que estábamos encontrando. Hicimos presentaciones, como se ve en la imagen anterior, proyectadas en la pared, viendo cada uno de los objetos que habíamos encontrado, y también hicimos pequeñas entrevistas uno a uno para saber cuál era la impresión que tenían ellos respecto al uso de la mina, a la historia y a las condiciones de ruina que tiene hoy día, y también cómo se imaginaban ellos que podía ser esta nueva sala del museo. Después, en una segunda actividad, llevamos los objetos hacia la capilla que está en San Vicente de Altagua, para que los vecinos pudieran hablar de ellos y pudiéramos encontrar algunas referencias más locales de estos objetos que había custodiado don Florito por tanto tiempo. En esa actividad, lo más importante fue los libros de contabilidad y todos los registros de documentos de texto que pudimos revisar con los vecinos, que llamaron mucho la atención y que generaron también muchas preguntas y muchas dudas para los vecinos. Ahí terminamos la actividad, también con un par de voluntarios que nos fueron a ayudar. En una tercera instancia hicimos un recorrido por San Vicente de Altagua, que era lo que se conocía como el antiguo campamento minero del mineral, y también hicimos el mismo recorrido hacia las ruinas del mineral con estos vecinos que nos fueron acompañando y contando sus impresiones y recuerdos que tenían de esa zona mientras caminábamos por el sector. Después, cuando ya teníamos todo este material trabajado y revisado, hicimos una devolución a la comunidad en la misma parroquia, en Isla de Maipo. Invitamos a los vecinos de San Vicente, incluso conseguimos algunos autos para ir a buscarlos, a los que no tenían movilización propia, y los trajimos a ver la presentación final. Ahí también estaba don Florito, viendo cómo parte de su colección se estaba transformando ahora en la colección del museo oficial. Entregamos también algunos productos para los vecinos, que los vamos a ver ahora a continuación. También entregamos un reconocimiento a don Florito y a los vecinos que más participaron en esta instancia. Hicimos varios productos que fuimos levantando en este proceso investigativo. Uno tiene que ver con las entrevistas, donde registramos con vecinos de mayor edad cuáles eran sus recuerdos, su experiencia respecto al mineral de Altagua. Hicimos 3 grandes entrevistas que fueron transcritas y que ahora están disponibles para que las necesite usar. Están en el archivo del Museo Parroquial. Hicimos también un guión curatorial sobre cómo se iba a trabajar esta nueva sala del museo. Hicimos un guión museográfico estableciendo cuáles iban a ser los paneles, tipo que íbamos a usar, el tipo de mobiliario, etc. Hicimos las fichas ID de todos los objetos que encontramos para poder tenerlos registrados y de alguna manera investigar cuál era su función dentro de la mina y también cómo podíamos usarlo dentro de la exhibición. Hicimos algunas infografías mostrando también este proceso para que fuera un poquito más fácil acceso a los visitantes, lo que pudieran ver. Sobre todo en este proceso investigativo, porque hay que pensar que la sala todavía no está construida, sino que estamos en espera de conseguir los recursos para eso. También hicimos algunas postales que las regalamos el día de la presentación para que los vecinos se puedan enviar un recuerdo de lo que habían conversado en ese momento. Pero lo más interesante de todo este proceso, y que es lo que nosotros desarrollamos en nuestro artículo, tiene que ver con cuáles son los aprendizajes de este proceso de participación, porque si bien lo diseñamos para que la nueva sala del museo fuera lo más
participativa posible y que la gente pudiera expresarse y decir de qué manera podían participar y ser parte de la nueva sala, tuvimos un gran problema de participación. Por ejemplo, en el recorrido patrimonial tuvimos solamente la visita de Margarita y de Luis, no tuvimos más asistentes, y pudimos notar que los niveles de participación fueron bajando paulatinamente. Si partimos al principio con unos 10 a 12 vecinos, después fue bajando hasta 2. Y eso también nos hace preguntarnos a nosotros como investigadores si lo estamos haciendo bien, si estamos logrando llegar a las personas para que pudieran participar y contribuir a este proyecto, o si les hacía sentido también. Ahí nos dio la impresión de que no logramos llegar de tan buena forma, sino que solamente con estos 2 vecinos, que son los más activos y que son los que también tuvieron su diploma de participación. Pero finalmente la participación fue muy baja y eso nos hace pensar que quizás podríamos haberlo hecho de otra forma. Ahí nos surgieron varias dudas respecto a si era el método correcto o no. También notamos que había falta de testigos vivos de las faenas del mineral. Eso significa que los recuerdos que podían tener las personas vivas hoy en día, más allá de Don Florito, que es el único que conocemos que lo vio en funcionamiento, no hay mucha información respecto a cómo funcionaba o en términos de la industria minera, cómo se hacían estos procesos. Eso hace que es un poco más difícil encontrar relatos orales respecto a esto y solo podemos encontrar relatos históricos que estén escritos en algún documento, pero no tenemos fuentes orales, que era lo que nosotros queríamos. Eso también hace que recuperar la historia del mineral se transforme en un ejercicio más bibliográfico y más de investigación de escritorio, pero que no nos cuesta vincularlo con la comunidad porque la comunidad tampoco tiene mucho conocimiento sobre ese tema. Y eso se relaciona con este segundo tema, que tiene que ver con la desvinculación emocional de los vecinos respecto a las herramientas del mineral. Ellos no tenían muchos recuerdos de para qué servían todos estos cinceles o estos tarros con mineral que encontramos, o este capacho que es cuero para transportar material. Había muy poco recuerdo o a veces ninguna información sobre estas herramientas. Eso significa que gran parte de la colección tampoco se pudo contextualizar con los vecinos, sino que el contexto se hizo a través de un trabajo más bibliográfico, más de revisión de antecedentes, pero volvemos a lo mismo, termina siendo una sala un poco hecha en un escritorio y no tan vinculada con la comunidad. Y aquí es donde sí aparece algo interesante que tiene que ver con el interés por los documentos escritos relacionados con el mineral, donde las personas sí pudieron identificar algunos elementos que recordaban, por ejemplo, el inventario de la pulpería, cuando se ven los alimentos y todas las compras que se hicieron para la pulpería. Hay personas que sí recuerdan esa pulpería en funcionamiento, que funcionó mucho tiempo después de que la mina había cerrado. Entonces también algunos recordaban las fichas, que sus padres habían usado las fichas para comprar en la pulpería. Entonces los documentos se transformaron en un elemento de vínculo con las personas mucho más allá de los objetos. Y nosotros, por un tema de tiempo también y de recursos de esta investigación, no pudimos digitalizar ni extraer Andrés, mucho. estamos en ¿Sí? tiempo. Bueno, voy cerrando. Entonces, y lo último, sí, no hay problema. Yo diría que lo último y lo más importante fue la importancia del campamento minero, que nosotros no lo teníamos considerado en un principio como parte de la investigación y que hoy en día es lo que se conoce como San Vicente del Altagua, donde están las casas de administración, la casa del médico, la casa de los obreros, y que esas sí, obviamente siguen en funcionamiento y son las casas de los vecinos de hoy. Entonces se incluyó en la presentación y en el diseño de la sala incluir el campamento minero como una parte muy importante de esta sala. Se dividió en dos, una mitad destinada al campamento minero, otra mitad destinada a las faenas del mineral. Y así de esa forma pudimos incluir esta visión más vecinal al cambiar nuestra propuesta inicial de hacer solamente una sala destinada al mineral de Nantagua y modificarla a través de esta participación con la inclusión del campamento como parte integral de la sala también. Y eso nos hizo investigar y repensar todos los paneles que íbamos a construir porque teníamos que incluir el campamento en este momento. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y por el valioso trabajo de rescate que hacen de ese patrimonio abandonado digamos, en la zona rural de Santiago, que es un mineral muy importante que hubo a mediados del siglo XX o a principios del siglo XX. Muchas gracias. Gracias. Los invito a compartir su contacto si alguien quiere hacer preguntas también. Voy a invitar a Flavio Velarro. Doctor,
en diseño en la Universidad de Palermo y arquitecto de la UBA, a presentar su texto Espacio Narrativo Aumentado, Museografía Artística, Imaginación y Diseño entre el espacio físico y la realidad aumentada. Flavio, Sí, ¿se me escucha bien? se escucha perfecto. Fantástico. Bueno, Bienvenido. muchas gracias. Bueno, gracias, Bernadette, ante todo por la invitación. Estoy en estos momentos trabajando en la ciudad de Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur. Me he mudado, estaba en el norte de la Patagonia, en otra universidad. Bueno, me he mudado y estoy trabajando en esta nueva ciudad, en donde nací, por otra parte, es mi ciudad natal, Bahía Blanca. Estoy trabajando como investigador independiente. Todavía no estoy trabajando con algún grupo de investigación y me gusta. Voy a seguir haciendo investigación independiente en la medida que pueda llevarlo a cabo. Me parece sumamente enriquecedor. Eh, el tema de este artículo tiene que ver con una serie de dudas que yo tengo cuando me relaciono con determinadas circunstancias. Es decir, hay veces que de manera análoga a cómo manipulo, digamos, las líneas o como cuando dibujo, trabajo con textos y me relaciono mediante esos textos con determinados objetos. Es decir, que yo he tenido la necesidad de definir determinados conceptos para que me permitiesen, para que me sirviesen para relacionarme con, en este caso, lo que es la realidad aumentada. El tema de realidad aumentada, bueno, lo conocemos todos. O sea, hubo una especie se conoce y se usa todavía muchísimo, y es una especie está presentando alguna suerte de juego, ¿no? O de pasatiempo, o de show, o inclusive hubo un boom de una gran producción de artículos científicos hasta hace unos años atrás sobre realidad aumentada, ¿no? Sobre distintos sistemas de realidad aumentada, sobre cómo se utilizan, sobre nuevas tecnologías, etc. Pero a mí lo que me interesaba era otra cosa, era el entre, ¿no? O sea, ¿cuáles son los conceptos que me sirven a mí para relacionarme con esa tecnología? Con el objetivo de darle identidad, ¿no? Teórica a ese espacio que se genera entre heterogeneidades de la misma realidad aumentada puesta en relación. Quiero compartir ahora la pantalla. Por acá, screen share. Hoy funcionó, espero que vuelva a funcionar ahora. Ahora ustedes deben estar viendo mi escritorio, nada más. Y voy a poner un PowerPoint, pero no es muy largo, no los quiero asustar. Es bastante simple. El artículo en donde está, bueno, explicado, hay una serie de explicaciones que he dado sobre este tema. No, no lo voy a desarrollar ahora. ¿Ustedes están viendo bien la pantalla donde se ve una fotografía? Bien, gracias. Entonces, la idea era darle identidad teórica a este espacio, porque yo pueda, desde la teoría, empezar a darle forma, a construir mi relación específicamente con la realidad aumentada, ¿no? Cómo desde el diseño podemos construir ese espacio de la realidad aumentada. Estas imágenes que estamos viendo, y para que vean, para ponernos un poco en tema, son de algunos años atrás, son del 2018, de una exposición que se hizo en la ciudad de Neuquén, donde yo vivía hasta hace poquito tiempo. Era una bienal de arte, en donde yo expuse una serie de obras de realidad aumentada. Es decir, había gente que iba con una imagen que se veía de objetivo de target, escaneaban con el teléfono una aplicación que la descargaban y observaban esa imagen, y bueno, los distintos visitantes llevaban una especie ¿cómo se dice? Una especie de cartoncito colgado delante de ellos y se iban viviendo entre ellos. Con algunos de ellos pudimos jugar. Esta otra imagen que también aparece en el artículo, que es esta que está por acá, es de otra exposición que se hizo, es así también, este es del 2018, la anterior del 2019, de la Fundación Itaú, que creo que ya no existe en Argentina, que tenía que ver con realidad aumentada. Es una instalación súper ingenua en Buenos Aires, pero que yo la quiero muchísimo. Ahora se puede ver el video. Es, es, Entonces, estaba planteado como una suerte de juego en donde había una serie de fichas que uno las movía y esas fichas estaban referenciadas a una imagen digital que se movía. Entonces, con una tablet o lo mismo con teléfonos, los visitantes podían ir y visitar esa instalación. Hay otro video en donde se ve por ahí un poquitito más. En Facebook voy a poner, se deben ver los mensajes. Es el premio Itaú. Entonces, la instalación era muy simple. Había una serie de instalaciones de realidad aumentada y esta estaba planteada como un juego un poco extraño, ¿no? Donde había gente que se tiraba piedras, esa gente no tenía cabezas,
y no pensaba, y esto tiene que ver con la brutalidad de algunos hechos que sucedieron ahí en la Plaza del Congreso en Buenos Aires hace unos años atrás. Bien. Lo que me fascina de esta tecnología no es la tecnología en sí, que sí también me fascina, sino mi relación teórica con ella. Es decir, quedé fascinado con la exposición de Macarena recién porque ella hablaba del del espacio vacío. Entonces se produce una suerte de vacío entre la instalación propia, no radicalizada, que no está anclada en un determinado lugar, que es de realidad aumentada, y la persona que se relaciona con con la realidad aumentada. Es decir, hay una distancia, hay un vacío que no está definido y que el propio quizás usuario de estas aplicaciones va definiendo y va construyendo mientras lo va usando. Para eso, o sea, y dije que mi intención era encontrar una serie de conceptos teóricos que me sirvieran para relacionarme con la realidad aumentada en términos de diseño, para poder diseñarla. Encontré algunos referentes teóricos, bueno, algunos con los que yo vengo trabajando de algunos años. Uno es Gilbert Simondon, que es un filósofo que trabajó mucho con la tecnología, que habla, entre otras cosas, de conceptos como de información en las finales de la década del 50, principios de los 60. Hizo una serie de definiciones que tienen que ver con información, con medio asociado, que es la definición que Simondon hace de medio asociado es muy similar a la de Wexkull, que hacía de medio circundante. La que me interesa sobre todo es la de información, pero se las voy a comentar, la definición de información. Me sirve también el tema de heterotopías de Foucault, y también se relaciona con algunos temas, con algunas definiciones de otros autores que tienen que ver con la indefinición, etc. Y de la misma década del 60, yo cito en el artículo a Rosalind Krauss, que habla de una suerte de no arquitectura, no lugar, no paisaje, y no espacio, y un espacio que se define, etc. Respecto de la definición de información que ofrece Gilbert Simondon, justamente él habla de que la información es una relación, es decir, la información no se produce porque un emisor emite algo y un receptor recibe ese mensaje como si fuese un emisor de paquete, sino que habla que en ese proceso de individuación que llevamos todos adelante, presentamos grados de incompletud. Simondon entiende a la operación de individuación casi como si fuese una construcción. Nosotros que somos diseñadores, yo que soy arquitecto, me imagino como una casa en construcción, ¿no? Y en ese proceso siempre le falta algo. Bueno, en eso que le falta, en esas piezas que le faltan, esa casa es susceptible de recibir algo. Bueno, así estamos nosotros cuando nos encontramos frente a otros, ¿no? Y esa es la definición que da Gilbert Simondon de información. No cualquier mensaje es recibido como tal por otro, sino que la definición es una construcción que casi que se da por lo menos entre dos. Y esta definición me encanta porque no todo lo que se emite como información es recibido como tal por otra persona, y no todo es información para la otra persona. O sea, la información es una construcción personal que para algunos llega a ser tal y para otros no. Y con la realidad aumentada, con el tema de la deslocalización, aparece un tema que es interesantísimo, que es que al no estar esta obra localizada en un lugar específico, porque uno puede mover con el GPS la localización de estas producciones digitales, o también puede mover esos cuadraditos que son como target, a los que uno apunta con el teléfono, puede mover de lugares. Es decir, que el medio, el contexto cambia totalmente. Y por otro lado, además, hablando concretamente de este tipo de espacios de museografía, no es como un video que se reproduce de manera automática, sino que cada uno de los visitantes a estos museos activa sus teléfonos en distintos momentos, es decir, no se produce de manera simultánea la llegada a todos los visitantes. Bueno, esas incompatibilidades que hay entre unos visitantes y otros, entre la deslocalización y entre la indefinición, al fin y al cabo, de lo que es la realidad aumentada, la tornan en algo riquísimo. Esto que estamos viendo acá es el Museo Nacional de Bellas Artes, la fachada, y una serie de personas que danzaban. Yo había hecho una instalación, las personas danzaban casi como alabando a unos bombeadores, pump jack se llaman, que extraen petróleo, ¿no? Porque hay una especie de euforia del petróleo en el norte de la Patagonia, están todos locos con el gas licuado y las inversiones extranjeras, qué sé yo. Esta instalación no gustó mucho, se enojaron un poco conmigo, pero bueno, esa es una visión de lo que yo tenía de Neuquén en ese momento, ¿no? De cuál era la relación casi de dependencia que había entre, casi de sacralización que había del petróleo, ¿no? Y se estaban olvidando otros principios en relación al petróleo. El tema de Rosalind Krauss está relacionado, en relación a esta investigación que yo estoy haciendo, en lo que es
el artículo que he subido. Otra cosa que pasó, otra imagen que subí al artículo que me parece sumamente interesante es esta. Es muy pobre, pero son los targets, son esos objetivos a los que uno señalaba. No tengo más fotografías, las perdí. Pero esto es el interior de un vagón de un tren que circula ahí en el norte de la Patagonia. Entonces, parte de esta Bienal de Arte exponía dentro del tren. Entonces, en todos los vagones del tren aparecían estos targets, donde la gente los escaneaba, los observaba y se salía de lo que era el espacio del museo, físicamente hablando, del museo como edificio. Entonces, dentro de los vagones del tren aparecían estas cosas. De vuelta, la lectura se daba según el vagón en el cual estabas o según cómo lo ibas transitando. Una vez que descargabas la aplicación, lo ibas viendo. Esto a veces funcionó, a veces no. Y esto recién, creo que era Andrés Ignacio, recién exponía sobre cómo uno llegaba a la gente, ¿no? Sobre si nosotros los que estamos trabajando en diseño, en arquitectura, nos relacionamos con la gente que en este caso viajaban en el tren y si a alguien le interesó. Concretamente Flavio, estos... tenemos Sí. que ir cerrando. Uy, bueno, perdón. Esos objetivos la gente los rompió y los fue arrancando. Y algo que yo pude hacer con la programación de lo que es la realidad aumentada fue modificar la aplicación y les mandé un mensaje a ellos de realidad aumentada. Sé que se descargaron la aplicación y deben haber visto un mensaje que yo les envié, porque lo que hice fue cambiar la aplicación con la misma aplicación que tenían. Cuando vieron estos objetivos deben haber visto algo. Entonces, lo que me interesa a mí y lo que rescato, y ya para cerrar, esta conclusión está también en el artículo, lo que estoy haciendo es una especie de lectura del artículo, el que presenta, la realidad aumentada presenta un margen de indeterminación. Ya en el diseño de la aplicación que uno está haciendo, en el diseño de lo que va a ser la exposición en el ámbito del museo, y justamente esa indeterminación, lejos de ser una deficiencia, es un espacio que se nos abre a nosotros para diseñar. En esa indeterminación casi uno va diseñando en tiempo real. Casi como recién les contaba con el accidente, cuando se robaron, cuando vandalizaron, cuando arrancaron del tren esas targets, esos objetivos para ver la realidad aumentada, yo modifiqué la aplicación y le envié un mensaje a esta gente que había, como si se arrancado los papelitos esos del tren. Y ese mensaje llegó, después la conversación no siguió, vas con uno de ellos sí concretamente. Pero lo que les digo es que se abre, más allá de la fascinación de lo que ofrece la tecnología, de la moda de hacer cosas con realidad aumentada, yo creo que hay todo, esto que normalmente me lo presentaron a mí, es la indeterminación, que lo discutí varias veces, que para los técnicos, para los ingenieros de software, es un problema. Para nosotros me parece que los diseñadores, arquitectos y artistas, diría, y gente de museografía, creo que es una oportunidad riquísima. Gracias entonces por su atención. Bueno, y después los invito a ver el artículo donde está todo mucho mejor explicado. Gracias. Muchas gracias, Flavio, por compartir tu artículo y tus reflexiones. Invitamos a Irene Pardo, de la Universidad Finisterrae, a presentar su ensayo artículo Construcción de atmósfera de la narración visual. Irene. Acá, gracias Bernardita. Voy a compartir. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Se ve, no? Ahí en pantalla completa. Sí. Bueno, este artículo en el fondo va a trabajar un poco el diálogo que tiene que ver con desde lo exhibido hasta el visitante que mira y que observa y que se traduce como palabra, como concepto, como disciplina en lo que es la museografía, que finalmente es una disciplina fundamental para la transmisión de conocimiento y cultura y se expresa generalmente en la configuración y diseño de espacios, recorridos y narrativas, pero requiere algunas preguntas que son fundamentales para entender lo complejo que puede ser construir una narración y en ese sentido la narrativa inmersiva, que es lo que aparece acá, es lo que sería el eje central para poder hacerse la pregunta de investigación que tiene que ver con cuál sería la experiencia en la visualidad y cómo hoy día en el mundo contemporáneo la inclusión, la accesibilidad,
la sostenibilidad y la ética son parte del ejercicio proyectual en la construcción de esta narrativa. Como disciplina, claramente hay una evolución histórica, ¿cierto? Porque refleja los cambios sociales culturales. Hay una función social y que hoy día tiene que ver con, además de la preservación del patrimonio, tiene que ver con la investigación, con la educación y con la promoción de la inclusión y la diversidad asociada a prácticas que sean sostenibles. Pero además se relaciona con otras disciplinas, es decir, hay un trabajo interdisciplinario en la creación de estas atmósferas. Ciertamente han habido ejes o momentos en el tiempo en que ha cambiado la mirada de resolver esta narrativa y que tiene que ver con desde las colecciones privadas en la antigüedad hasta cuando los museos se hicieron públicos y por último el advenimiento, digamos, de las nuevas tecnologías que, como decían en la exposición anterior, traduce narrativas distintas para hablar de estos espacios entre lo que se exhibe, entre el que visita y esa relación que había atmosférica en ese sentido. Por supuesto han habido distintos modos de exhibir y que han de alguna manera abandonado lo que alguna vez dijo Roberti, que tenía que ver con abandonar el cubo blanco, es decir, hacer que el espacio también no sea solo el museo como pared cerrada, sino que este espacio se convierta y se intervenga desde una narrativa que tiene que ver con la construcción de esta atmósfera. Y bueno, ahí hay varios ejemplos que tienen que ver con esas dinámicas. Aquí están esos ejemplos, donde la escena museográfica o la exhibición o el relato se traslada a una experiencia para el visitante y para el espectador. Y también hay casos en Chile, como actualmente la muestra de Cecilia Vicuña, que es Soñar el agua, y que de alguna manera advierte y recompone un espacio museal tradicional, como el Museo de Bellas Artes, para una intervención que va más allá de la obra expuesta asociada a la pared. Por lo tanto, tenemos algunas estrategias que tienen que ver con generar experiencias que contribuyan a los significados y que por cierto valoren el patrimonio. Y en ese caso, un ejemplo es el proyecto de Museo de Gabriela Mistral, que está situado en Vicuña, en el norte de Chile, en la comuna del Valle del Elqui, cuyo director fue Francesco Di Girolamo y que nos invitó a varios audiovisualistas, artistas, diseñadores, etcétera, a resolver la vida y la obra de Gabriela Mistral, pero desde ciertos ejes que podrían permitir de alguna manera construir esa atmósfera. Y esos ejes eran la línea, el tajo y la herida, que lo que formaban era un gran tajo, por así decirlo. Entonces, una vez que se configuró el proyecto más bien arquitectónico, nos invitaron a resolver estos espacios que tenían que ver con la obra y la vida de la poetisa, y cómo recurrir desde una infinidad de lecturas asociadas a su obra, a su prosa, etcétera, a resolver la manera en que se iba a desarrollar esta museografía desde el punto de vista gráfico también. Y para ello hay detalles que también tienen que ver con, por ejemplo, el diseñar una tipografía específica para resolver desde lo formal la manera en que Gabriela Mistral escribía. Y el tajo se empieza a mantener entonces como eje central para resolver lo que tiene que ver con una curaduría asociada a una museografía, donde la curaduría se encargaría de seleccionar estos objetos y la museografía lo que haría en este caso sería trasladar visualmente a una propuesta que de alguna manera interactúe con el visitante. Entonces, la manera que se diseñó y que se resolvió fue imprimir sobre vidrio, de tal manera de hacer una suerte de impermanencia respecto de esa suerte de inmaterial que tenía la obra en el sentido desde el pensamiento y de su mirada frente a Chile y frente a la condición que tenía ella de tener que recorrer el mundo para hacerse conocida y para hablar de su prosa y de su intención de educar.
La narrativa es una experiencia finalmente, porque también hay que apelar a la posibilidad de que el visitante tenga una interpretación propia y que esté asociada finalmente a su nivel de percepción. De tal manera que el museo o el espacio museográfico no sea solo un receptor de objetos, sino que también proponga una mirada reflexiva, un análisis crítico y finalmente una construcción de conocimiento y por otro lado asegurar una función social tanto del patrimonio como de las nuevas eh, políticas o condiciones comunales. Pero también en otro ejemplo existe la narrativa y el entorno y que tiene que ver con que no solamente a veces los espacios museográficos están condicionados a un espacio cerrado. En este caso se hizo una intervención museográfica en una central en el Cajón del Maipo, en Chile, la región metropolitana, y que tenía que ver con asociar el exterior para hablar de cómo las aguas que finalmente igual ocupa una central hidroeléctrica, igual las reutiliza, las conserva y las dignifica para la reserva natural. Entonces, de alguna manera, el recorrido va mostrando eso, pero además tiene que mostrar, de alguna manera, desde el punto de vista, y aquí es cuando entran las nuevas tecnologías, a contar la historia de cómo son los procesos y cómo pueden, de alguna manera, conjugar lo que estoy viendo en el exterior con el interior. Por último, está la narrativa que tiene que ver con la comunidad. Y este es un tercer y último ejemplo que tiene que ver con el centenario de Violeta Parra, el 2017, y que el propio museo de Violeta Parra, que está ubicado en Santiago de Chile, nos pidió que hiciéramos una intervención urbana para sacar el museo, o sacar más bien la experiencia de Violeta en un sentido lo más absoluto y certero posible su obra. Entonces, se trabaja con una comunidad de artesanas que fabrican estas suertes de violetas en unas especies de tul, y se fabrican aproximadamente 3.000 que se instalan en un bandejón central en la Alameda, en el centro de la ciudad de Santiago. Y la idea es que la comunidad sea, a propósito de cierta hora, sea la que se lleva una parte de violeta. Cada una de estas flores o de estas abstracciones de violetas tenía en el pistilo una frase que nos había dado el propio museo para incorporar. Entonces, a cierta hora desaparecen todas las violetas, pero no desaparecen, se las lleva la comunidad, distintas personas, los que estaban por ahí, etcétera, y estas 3.000 violetas finalmente caminan hacia la comunidad. Es decir, la idea es que el espacio museográfico entre a la casa de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por compartir tu trabajo y tu artículo. Ahora invitamos perdón, a Voces de la Pediatría en el Hospital San Borja Riarán, una puesta en valor y exhibición de objetos pediátricos del siglo XX, un trabajo de Camila Mellán, María José Mozo y Paloma Valencia, también de la Universidad de los Andes, Chile. Hola a todos y a todas. Hola. A ver, vamos a esperar a ver, compartir la pantalla. A ver, aprovecho Puede que de estén con avisarles problemas que estamos con problemas con el internet, entonces ya, ahí. Vale, vamos a iniciar entonces. Los saludo a todos. Es un honor estar aquí hoy para presentar nuestro artículo. Este proyecto ha sido una travesía fascinante en la que hemos tenido la oportunidad de redescubrir y poner en valor objetos pediátricos que en muchos casos habían caído en el olvido. Cuando nos planteamos trabajar en este proyecto, no teníamos muy claro a qué nos estábamos enfrentando, pues cada una de nosotras trabaja en rubros relacionados a la educación, a la investigación y al patrimonio. Sin embargo, ninguna había tenido cercanía con el patrimonio de la salud. Por lo tanto, fue un desafío en todo sentido.
ya que era un campo que claramente no entendíamos y que tiene muchos tecnicismos. Nuestra investigación comenzó de la mano del proyecto de título del Máster de Historia y Gestión Patrimonial de la Universidad de los Andes, y así fuimos delineando el trazado del proyecto, comenzando por rastrear la evolución de la pediatría en Chile como disciplina médica, desde sus humildes comienzos hasta el desarrollo de los modernos métodos de atención infantil que conocemos hoy en día. A lo largo de este proceso nos fuimos encontrando con una variedad de artefactos históricos en las dependencias del pabellón Errázuri, edificio patrimonial ubicado en el centro de la capital chilena, que hoy forma parte del Hospital Clínico San Borja Arriarán y que da cuenta de una larga tradición relacionada con los albores de la medicina pediátrica. Precisamente uno de los momentos más emocionantes de este proyecto fue descubrir un conjunto de instrumentos y objetos pediátricos en las inmediaciones de este pabellón. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestra comprensión de la práctica pediátrica en el pasado de la medicina en Chile, sino que también nos brindan una conexión tangible con los médicos y pacientes de épocas anteriores. Voy a dejarlos con mi compañera Camila, que les va a explicar un poco de el proceso de todo este... A ver, no sé si me están oyendo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Sin la cámara, pero estamos... ya. Bueno, para darle forma a nuestro proyecto, trabajamos directamente con los encargados de la unidad de activos fijos e inventario del pabellón Errázuri y también con la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud. En vista de todo lo que estábamos encontrando, y ahí comenzamos a armar nuestro proyecto, evaluando también las necesidades del mundo al que nos estábamos enfrentando y el uso que podíamos darle a todo el material que había en el pabellón. Por lo tanto, los objetivos que nos ayudaron a organizar este proyecto fueron 3. El primero consistió en catalogar los objetos que encontramos en el pabellón. El segundo, hacer fichas que después iban a ser cargadas en el repositorio del Ministerio de Salud. Y por último, crear una propuesta museográfica con los objetos que seleccionamos dentro de este lugar. El trabajo de catalogación que realizamos consistió básicamente en escoger los objetos que nos ayudarían a dar forma al proyecto. De estos objetos que encontramos, seleccionamos 150 que estaban asociados a la pediatría, de más de 1000 objetos. En base al número anterior, trabajamos un inventario que nos permitió otorgarle un orden y una numeración a cada uno de los objetos que fuimos encontrando. Paloma, una pregunta, ¿estás presentando imágenes o no? Sí. Porque yo no las veo, no sé si las están viendo el resto. No, tampoco. Estamos solo con se cayeron. Estamos solo con la voz, no con la cámara. Ah, están. Pero con imágenes no se ve la presentación. Sí. ¿Me la mandas? La presentación. Ok. No se ve la presentación, chicas, pero... ¿No? Adelante. No, es un problema de señal. Pero mientras tanto continuamos presentando. Hola. ¿Podemos continuar hablando mientras tanto? Sí, denle. ¿Sí? Ya. Bueno, quedamos en que escogimos 150 objetos de los muchos que encontramos y en base a eso hicimos las fichas de catalogación. Para esto, bueno, ya cumpliendo con lo que es el segundo objetivo, nos capacitamos con el personal de la unidad de patrimonio del Ministerio de Salud y con los administradores del repositorio. Todo esto no fue un trabajo antojadizo, tuvimos que seguir un protocolo completo para poder subir estas fichas, que al final nos dieron un total de 112 fichas de catalogación, que en ese sentido nos permitió ampliar el espectro de información con el que contaba la página y a su vez permitir abarcar un público más amplio, que en este caso viene siendo orientado no solo a la gente que tiene relación con el ámbito de la medicina, sino que también a estudiantes o gente que tiene interés en este tipo de temas. Y por último,
Ya para cumplir el tercer objetivo, creamos la propuesta museográfica para poner en valor todo el trabajo que habíamos realizado anteriormente, y para ello creamos guiones históricos y museográficos en base a la investigación. Aquí ya cuando entregamos la propuesta final con las maquetas de la puesta en escena de ambas exposiciones, pudimos finalizar el trabajo con dos exposiciones, una permanente que se montó en el pabellón Errázuriz y una itinerante que se mantendría por un año en las salas de exhibición del antiguo Hospital San José. Este también fue un trabajo que duró meses, pero que para nosotras fue súper gratificante porque nos dio una satisfacción en el ámbito personal y también en el ámbito profesional. Por otra parte, tras la presentación de ambas exposiciones, comenzamos a analizar los resultados. Desde una perspectiva cuantitativa, nos centramos en el número de visitantes en cada exposición. En el caso del Hospital Clínico San Borja Arriarán, fueron 120 visitantes en el mes de la inauguración, que fue en mayo del año 2019, mientras en el Hospital San José fueron 428 visitantes, que destaca que dentro de ellos fueron 98 estudiantes. En términos cualitativos, nos centramos en realidad en los resultados, sobre todo en la declaración a través de decreto supremo que se hizo para crear el Museo de la Salud del Hospital San Borja Arriarán, que también se rige bajo los parámetros de intervención establecidos durante los procesos previos. Otra manera de evaluar los resultados cualitativos fue la interacción con el público a través de un libro de visitas. Este libro resultó ser una fuente muy interesante porque muchos de los relatos estaban vinculados a las emociones y a los recuerdos de la infancia de los visitantes en torno al ámbito médico. Ellos expresaron su gratitud ya que se sentían identificados con la conexión, o sea, con la exposición. El desarrollo del proyecto atrajo una gran cantidad de personas a ambas inauguraciones, incluyendo profesionales del área como aquellos interesados en la temática del museo. Estos eventos dieron lugar a una charla en la Unidad de Patrimonio del Ministerio de la Salud, en la que se compartieron los desafíos enfrentados, el proceso y las experiencias. Además, este proyecto pasó a ser parte de la ruta patrimonial para el Día del Patrimonio en el año 2019. La puesta en valor de estos objetos ha sido un esfuerzo en conjunto que ha involucrado a historiadores, conservadores y a la comunidad en general. Gracias a su dedicación, hemos logrado restaurar y exhibir estas piezas, ofreciendo al público una ventana única al pasado de la pediatría en nuestro país. De este modo, este artículo y el museo que lo acompaña son testimonios de la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural, posibilitando así no solo un espacio para la presentación de objetos, sino también un lugar de aprendizaje y reflexión. Nos recuerda de una u otra forma que la historia de la medicina está llena de lecciones valiosas que esperamos que inspire a futuras generaciones, sobre todo de médicos, investigadores y a todos los interesados en la historia de la medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, María José y Paloma. Es muy interesante, les invito a ver el artículo porque además son instancias como de muy bajo presupuesto de poner en valor el patrimonio médico de Chile. Muchas gracias, chicas. Gracias. Ahora invito al proyecto Empeñando el Poder, que se vincula un poco con uno de los primeros artículos que presentaron, que era el de los relicarios. Es una puesta en valor que se hizo dentro del mismo recinto. Invito a Magdalena Guzmán, creo que estás tú sola, ¿o no, Magdalena? Sí, sí, estoy yo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Este proyecto fue Ay, Magdalena, yo también creo que vas a tener dentro que del apagar tu magíster de cámara. gestión de patrimonio y Magdalena, ahí, ahí está mejor. ahí sí, ¿Sí? ¿Me sí, escucho? había problema de Ya. conexión. Sí. Ya este proyecto lo trabajé con Caterina Capomasi y Mónica Cast, que no pudieron venir hoy, pero
Eso, como dijo Bernardita, y bastones. Em, el Museo del Carmen tiene una colección de bastones que pertenecieron a distintos personajes de la historia de Chile, ya sea del ámbito político, religioso o militar, en los siglos XIX y XX. Y este proyecto tenía como objetivo visibilizar la colección de bastones y mejorar la experiencia del visitante. Y para lograrlo se contemplaron diversos productos. Primero fue necesaria una investigación, después un fichaje, un trabajo más práctico, y por último hicimos una propuesta museográfica para poder mejorar completamente la experiencia del visitante y que afortunadamente se logró materializar en una nueva vitrina. Entonces, nosotros recibimos esta colección de bastones que estaba en unas vitrinas donde pasaban súper desapercibidos. La documentación de los bastones no había sido actualizada. Habían unas fichas antiguas escritas con lápiz mina que se estaban borrando. No había sido objeto de investigaciones ni de ninguna exposición eh, temporal un poco más especial. em, y eso es lo que nosotros tomamos y quisimos visibilizar. Y sobre el material bibliográfico existente, en general estaba muy orientado al simbolismo y al coleccionismo de los bastones, pero no había nada específico de los bastones en la historia de Chile. Entonces, nuestro objetivo principal fue visibilizar la colección de bastones del Museo del Carmen de Maipú y mejorar la experiencia del visitante. Y para eso nos propusimos tres objetivos específicos bastante distintos. Uno, estudiar el bastón como objeto y su simbolismo, que esto estaba más orientado a un acercamiento teórico. Em, en segundo lugar, documentar y fichar la colección de bastones, más orientada a un acercamiento físico. Y por último, mejorar la experiencia del visitante a través de una nueva propuesta de vitrina y una actividad mediada, que esto ya tiene un acercamiento más museográfico. Entonces, para cada uno de estos objetivos propusimos dos productos que tenían distintas metodologías cada uno. En primer lugar, hicimos un texto de investigación que lo desarrollamos bajo tres aspectos principales. En primer lugar, la historia del objeto, de los bastones y su uso a lo largo de la historia. Em, el bastón siempre ha estado asociado eh, a personas que necesitan este apoyo para poder caminar, ¿cierto? Pero también había estado asociado mucho a autoridades políticas o religiosas. Entonces siempre eh, se había visto en los emperadores o en figuras con materiales muy finos, en general empuñaduras metálicas, con grabados, con los monogramas de los dueños, son bastones de carey, madera de malaca, que era una madera muy difícil de conseguir, em, etcétera. Materiales muy finos, muy bonitos, que claramente representaban la importancia de este objeto para las personas que lo usaban y la importancia de la persona que lo usaba. Por último, investigamos sobre la historia de su uso en Chile, que parte muy relacionada a estas figuras eclesiásticas y políticas. Los virreyes, ya la potencia de Chile, o sea, en la primera Junta de Gobierno, lo que Mateo Torres Zambrano dice como al entregar el poder es que le entrega el bastón y con eso le entrega el mando. Entonces, en el fondo, el bastón pasa a ser, se entiende como un objeto muy simbólico de poder. Y en eso fue donde nos apoyamos para hacer esta investigación. Esta investigación la, em, la utilizamos como base para hacer un documento del visitante. Aquí quisimos seguir la línea gráfica que habían usado el proyecto de los relicarios para que el museo en el fondo mantenga cierta línea en estos proyectos relacionados a la Universidad de los Andes. Y en este documento
No solo quisimos poner la información que habíamos recabado en nuestra investigación, sino que quisimos también vincular los bastones con otros objetos del museo. Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver más claramente, en el museo tenían una medalla conmemorativa del abrazo del estrecho, que fue en el fondo un tratado que se hizo entre Chile y Argentina, y dentro de la colección teníamos el bastón del presidente argentino Julio Roca, el bastón del presidente chileno Nico Errázuriz. Entonces quisimos hacer una vinculación entre los bastones con otros objetos del museo y así también con algunos cuadros, retratos que están en el museo, como por ejemplo este de Ramón Freire, que aparece con su bastón. Estos objetos del museo proponiendo un nuevo motive a los visitantes a recorrer el museo entero y no solamente esta colección. En nuestro segundo objetivo, en este acercamiento físico a los bastones, propusimos primero hacer una carpeta fotográfica de los bastones en caso eh, de pérdida o robo, no había nada que los reconociera. Entonces quisimos hacer esta carpeta em, para poder reconocerlos y también para poder mostrar estos detalles tan bonitos que tienen los bastones. Este es el bastón, por ejemplo, de Julio Roca, el presidente argentino, que tiene una empuñadura con miles de detalles que pasaban súper desapercibidos en su vitrina. Em, Toda esta documentación y fichaje, que también tuvimos que revisar las fichas antiguas, volver a medir los bastones, volver a hacer todo un estudio de su materialidad, em, la dejamos en la ficha Surdoc, que Surdoc es en el fondo esta plataforma de registro de las colecciones de los museos chilenos. Y hoy día está toda nuestra información en la página Surdoc, donde se pueden ver los bastones, se puede ver su estado de conservación, se puede ver las fotografías, etc. Y nuestro tercer objetivo era mejorar la experiencia del visitante a través de una propuesta de vitrina y una actividad mediada. Em, Esta era la situación original. Estaban los bastones en dos vitrinas separados por otros objetos que no tenían nada que ver con los bastones. Nosotros pedimos permiso para utilizar este espacio. Eh, Afortunadamente nos dijeron que sí. Afortunadamente también conseguimos financiamiento para poder hacerlo. Y em, logramos realizar una nueva vitrina, que aquí se puede ver el modelo que hicimos con la diseñadora museógrafa, y un detalle de la fecha que va por detrás de los bastones. La vitrina quedó finalmente así. Bajamos los bastones para que pudieran verse las empuñaduras. En el fondo bajamos la altura, los inclinamos un poco para que pudiera verse el detalle. Pusimos toda esta información por detrás, también manteniendo una línea gráfica bastante sobria para que no choque con la línea del museo. Y pudimos eh, exponer bastones, en el fondo destacando toda su materialidad. Por ejemplo, este bastón de Diego Portales que por dentro tenía un estilete, una especie de cuchillo, y que pudimos en el fondo exhibirlo abierto para poder mostrar esta gracia que tiene este bastón. Y el segundo producto en términos de experiencia del visitante fue un guión para realizar una actividad mediada, un guión para un público amplio. El museo nos pidió que hiciéramos una actividad para un público variado, no solamente enfocado en niños o en adultos, em, para poder en el fondo mejorar la experiencia del visitante, vincular los bastones con el resto del museo, que lo logramos hacer yendo a ver los cuadros donde se ven los bastones, yendo a ver otras vitrinas donde hay objetos simbólicos de poder. Y pusimos en práctica este guión con un curso de un colegio de Maipú. Fue una actividad que fue súper bien evaluada por los profesores y por los mismos alumnos, así que en realidad quedamos súper contentas. Em, y este guión hoy día lo tiene el museo para poder hacer visitas guiadas a cursos o a otros grupos de visitantes. Em, Finalmente, para terminar, el impacto
que tuvo este proyecto fue bastante positivo. Para el museo fue un aporte muy significativo. Estos 6 productos tan distintos pudieron aportar desde el registro hasta la experiencia del visitante. Em, la nueva vitrina ha permitido una correcta apreciación de la colección. Toda una colección que al museo le interesaba mucho, a nosotros también nos interesó mucho. Y a los visitantes hoy día en general se detienen en la vitrina, nos han llegado muy buenos comentarios. Se pueden ver las empuñaduras, se pueden ver los detalles, así que ha sido bastante bonito. Y el guión realizado y puesto en práctica ha permitido un recorrido del museo desde una nueva perspectiva, lo que también era un interés nuestro, que no sea solamente algo de los bastones, sino que integre al resto del museo con una perspectiva que en este caso es el poder y los símbolos de poder que tenemos hoy día y que han habido durante la historia. Eso, Muchas, muchas muchas gracias. gracias, Magdalena, por compartir la investigación de tu equipo. Muchas gracias a usted. No, muchas gracias a ti. Para finalizar, les quiero compartir una presentación de un ensayo, que también es parte de la publicación, que es una experiencia de un proyecto que es el Museo Interactivo Mirador, perdón, me voy a poner el tiempo, del Museo Interactivo Mirador en Chile, y cómo su gráfica se revalorizó como un patrimonio identitario de la comunidad. Este museo se emplaza en la zona sur de la ciudad de Santiago. Es el primer museo interactivo sudamericano y uno de los más grandes. Su proyecto se inicia el año 94, se emplaza, es el primer museo que sale del contexto del casco histórico de la ciudad de Santiago. Se emplaza en 2 municipios de la ciudad, que uno es la Municipalidad de La Granja, que es un sector bastante deprimido económicamente, y la comuna de La Florida, que es también una de las más pobladas de la ciudad de Santiago. Se emplaza en este parque de 60 hectáreas, y este proyecto se instala dentro del parque ocupando 12 hectáreas. El programa del museo tiene un edificio de casi 11.000 metros cuadrados, después tiene un museo interactivo de la astronomía y experiencias al aire libre en la explanada y también en el parque de esta como montaña artificial que se realizó. Este museo se concibió desde el diseño, o sea, desde los primeros días que tuvo la idea, digamos, de la concepción en el año 94 hasta su materialización en el año 2000, el primer equipo que se instala dentro del terreno del parque fue el equipo de diseño. ¿Por qué? Porque era un museo de interacción, y aquí cito a Macarena Ursúa. Había que aprender lo que era la museografía interactiva, y dentro de la concepción de la museografía interactiva existen varios parámetros que se pueden ver dentro del artículo, pero uno de ellos es la confianza dentro de que tiene que tener este niño al enfrentarse a una instalación, y también este espacio de vacío para que se produzca la sinapsis de la comprensión del contenido que se está desarrollando o se está transmitiendo o transfiriendo. Como metodología de trabajo para el diseño museográfico, yo ya les comenté que se instaló como primera acción el equipo de diseño. ¿Por qué? Porque había que tener una permanencia dentro del territorio, una interacción permanente con la comunidad de las instalaciones interactivas, porque estábamos trabajando con la infancia, por lo tanto había que concebir una
aprendizaje experiencial a través de los sentidos, mucho trabajo en equipo para que los niños se relacionen entre ellos. El objeto es el mediador del conocimiento y este gran espacio museográfico de aprendizaje informal es un tercer educador. También como metodología de trabajo, era un trabajo que se hizo por la comunidad horizontal, con mucho trabajo de campo, y también un trabajo multidisciplinario porque se trabajó con científicos y educadores y artistas. Este es el taller de la creación, que fue lo primero que es el hito fundacional dentro de este parque. Este es el equipo de diseño donde se probaban y se materializaban todas las exhibiciones del museo. Y junto con el diseño museográfico también partió el diseño gráfico, el sistema de señalización y la identidad gráfica. Tanto la arquitectura como el guión museográfico de este espacio tenía que ser dar la concepción de la libertad del recorrido, la libertad del espacio para que fuera transformado, las salas pudieran mutar a lo largo del tiempo, autorregenerarse o autopoéticamente irse regenerando, autorregenerando a través del tiempo, y la gráfica de alguna manera también tenía que reflejar estos conceptos. Para el diseño, esta está al final, ahí está el taller de la creación, y aquí está la superposición de este equipo hacia la construcción del museo. El isotipo de este museo es bastante simple, son dos manos que recalcan, enfatizan el sentido del tacto y de la vista, pero a la vez son una bisagra para conceptualizar el espacio, o sea, una simbiosis entre el espectador, sujeto e imagen. Estas son algunas aplicaciones de la imagen gráfica, y lo más importante es que esta imagen gráfica se constituyó como en un imaginario colectivo, tanto de la comunidad que visitaba el museo, que dejaba en esta pared de clavo la gestualidad del isotipo, sino también para la comunidad externa del museo. Empezaron a crear distintos isotipos vernaculares que podemos ver más adelante para señalizar dónde estaba el museo. Este también es el sistema de señalización interna, que también hablaba de esta bisagra, de este movimiento, de esta libertad, de que todo pudiera ser transformable y cambiable. Porque uno de los objetivos de este museo, además de transferir conocimiento, es que la visita sea una experiencia memorable, o sea, que marque un sello dentro de los niños que lo visitan, un antes y un después. Esta imagen gráfica estuvo desde el año 99 hasta el año 2020, y en el año 2020 la dirección del museo decide cambiar la identidad gráfica en función de los nuevos tiempos o de una supuesta contemporaneización del museo, de acuerdo a las nuevas tecnologías. Aquí yo cito a Chávez en una frase que dice: el diseño gráfico es considerado como un bien de mercado consumible y desechable. ¿Cómo podemos ver cómo se va desechando la imagen gráfica cuando a lo largo del tiempo se moderniza? Entonces es importante hacerse las preguntas: ¿cuándo una imagen gráfica cobra valor patrimonial o cuándo existe una relación de pertenencia frente a una imagen gráfica? Una vez instalada, la nueva imagen gráfica se instala en el periodo de la pandemia, por lo tanto no hay mucha socialización y se produce un quiebre al interior de la comunidad del museo y un apego a la imagen gráfica anterior. Por otra parte, solo se cambia la imagen externa del museo, pero no se cambia el sistema de señalización ni tampoco se cambia el programa del museo. O sea, cuando uno diseña una identidad gráfica, sobre todo en un museo, también tiene que haber un cambio interno para que se vea reflejado dentro de la identidad. Aquí podemos ver algunas de las imágenes vernaculares del sistema de señalización.
Y la dirección del museo se da cuenta de este apego a la imagen anterior y se realiza una consulta interna, algo inédito, donde los 90% de los consultados dicen que quieren volver a la imagen anterior y un 60% dice que no es necesario cambiar la identidad del museo. Entonces se vuelve a conformar un equipo de trabajo para revalorizar la imagen anterior, pero proyectarla a unos próximos 20 años. Entonces se vuelve a trabajar con el equipo originario del MIM, con el nuevo, y se establece un diálogo pasado, presente, futuro, donde las manos vuelven al museo de una manera un poco ya más autónoma, y se vuelve, o sea, la comunidad vuelve a sentir este apego hacia el museo. Eso es un poco el artículo, se puede visitar en el cuaderno 229, y con esto finalizamos las presentaciones. Y no sé si tenemos, Daniela, un espacio de diálogo entre los participantes para... Por supuesto que sí, quiere hacer. por supuesto que sí, sí, hay un ratito, son 18 minutos y si querés 20, como para que puedas dirigir una conversación entre todos. Está de más decir que las ponencias son preciosas, súper ricas, lindísimas. Adelante. No, más que tenemos como 3 dimensiones dentro de lo que se ha expuesto hoy día, porque tenemos dimensiones muy materiales, como son los proyectos multidisciplinarios que presentan el equipo del hospital, el equipo de la minera en Altagua, donde el equipo de los bastones, digamos, estos pequeños objetos también como los relicarios, donde se hace un trabajo de revalorización, de rescate, de una nueva puesta en valor y de una nueva museografía. Y hay que decir que estos trabajos son de muy bajo presupuesto, que no sé si pueden comentar alguna de las expositoras, pero es muy hecho con mucho amor al trabajo patrimonial. Por otra parte, el trabajo de Andrés con César y Diego, que hacen este trabajo con la comunidad, que es muy, o sea, por lo menos yo he trabajado con las comunidades y es desgastador, porque hay que citar, hay que generar instancias de conversación, hay que escuchar. Entonces, es un valor, es un trabajo muy a largo plazo, porque hay que establecer confianza con los equipos de trabajo. Estoy como haciendo como un pequeño resumen. Después tenemos la dimensión inmaterial que nos propone Flavio en términos de la realidad virtual, cómo se desmaterializan los objetos y se pierden estas como relaciones también espaciales y temporales con los objetos. El trabajo de Irene, que hace toda esta narrativa muy ordenada de lo que es una puesta en escena y colaborativa de instalar un museo, cómo se instala un equipo de trabajo y se manifiestan desde el diseño gráfico y la museografía y la arquitectura, y el destello y el rompecabezas de Macarena Urzúa con este espacio del vacío, que por lo menos a mí me hizo mucho sentido cuando pude conectar su trabajo con el trabajo de diseñar experiencias interactivas, donde uno, este espacio de vacío, de silencio, que tiene que tener frente, y también no solamente las experiencias interactivas, sino también las contemplativas, que es este espacio de silencio para que se produzca la transferencia de conocimiento y se haga esta sinapsis de relación. Como un grosso resumen. Los invito a ustedes a hacer comentarios y preguntas, y a quienes nos están escuchando también. Acá el equipo por acá el equipo del San Borja Arriarán, María José Cambia Paloma. Queríamos mencionar con respecto a lo que tú recién hablabas, los recursos son súper bajos.
Para nuestro proyecto, a pesar de que fue una alianza con el Ministerio de Salud, los recursos fueron súper escasos. Tuvimos que invertir de mano propia para el diseño para el diseño de las exposiciones. Nos conseguimos un diseñador gratuito especialista en esto, que trabaja también en un museo, y de forma de muy buena voluntad él nos ayudó. Lo mismo, nosotros tenemos un video que no lo pudimos presentar porque dura casi 3 minutos, audiovisual gratuito, estuvo en todo. Entonces, de repente nos llevamos a cuestionar, que nos pasó mucho, los pocos recursos que se destinan a este tipo de proyectos, y que generalmente son a través de alianzas, no funcionan por sí mismos. Alianza de una universidad con el ministerio en este caso, por ejemplo. De hecho, estábamos analizando unos documentos y el Ministerio de Salud en el 2021 decía que el 52% de los proyectos patrimoniales son a través de alianzas entre universidades municipales, ministerios. Entonces, creo que ahí queda un mundo para reflexionar, quizás para pensar un poquito más adelante y escribir en torno a eso, a la escasez y a las alianzas dentro de los trabajos patrimoniales. Eso. O sea, sin duda que la gestión patrimonial requiere de mucha gestión de vínculos, de tocar puertas, porque además, bueno, la realidad chilena que hay mucho patrimonio desvalido o poco cuidado, entonces hay mucho por hacer y poco recurso, sobre todo en el ámbito museográfico, que cuando los museos no están constituidos como tal, como podría ser, no tienen recursos asignados del Estado, entonces hay que ir muy de a poco en la gestión de experiencias para poder conseguir un financiamiento mayor para poder cambiar museografía, cambiar instalaciones o crear desde cero museografía, como podría ser el caso del Museo Parroquial de la isla de Maipo. Hay mucha voluntad de por medio en la gestión cultural y patrimonial. Ahora yo los invito a leer los artículos, las invito a leer el de los relicarios, que son estos objetos como de mediación entre lo divino y lo cotidiano, que estos pequeños objetos que yo vengo de familia tradicional religiosa, uno vio en su casa, usó alguna vez o heredé de alguna bisabuela, que son hechos con una delicadeza, con un mensaje de por medio y que tienen una tipología que yo pensé que no existía dentro de sus clasificaciones. Esta pequeña orfebrería, este trabajo delicado de antiguas mujeres, y me imagino que muchas de ellas monjas recluidas en claustros. Sentí, sin querer interferir demasiado, sentí lo mismo cuando leí el artículo. Yo también tengo varios de familia guardados. Y lo que me quedé pensando es el formato que adoptan, ¿no? Y esta cuestión del contenedor, el contenedor simbólico, ¿no? Hace un par de días salió una noticia, pero de una recuperación de unos relicarios alemanes. Y lo que me llamó la atención es que no tienen, digamos, la palabra relicario aplica a cualquier envase, ¿no? Bien labrado, y no necesariamente que cobre la forma de un espacio diminuto de conservación. Salió casualmente, tiene la forma, el que habían recuperado, uno muy antiguo alemán, está hecho labrado sobre hueso, y tenía como la forma de un cáliz, y están ahora recuperando las piezas, ¿no? Pero cómo va migrando también la palabra y va tomando distintas maneras de aplicarse de acuerdo a los contextos, a quienes lo iban generando, y cuánta tradición hay detrás de esos objetos, ¿no? Eso es algo fantástico, porque cuando uno ve lo que simbolizaban en su tiempo y cómo iban pasando también de abuelas a madres, de madres a hijas, hay todo incluso hasta
en la parte de atrás de algunos relicarios hay fotos de personas, hay nombres. Es muy también Esa misma, afectivo. esa misma como lo que tú estás diciendo fue lo que nosotros descubrimos y quisimos como reflejar en esta bitácora o que la gente se vinculara porque son objetos muy de devoción personal a un santo, pero al final son heredados, cada uno le podía poner algo como más personalizado, eran como muy personales y esa conexión con ese objeto que para nosotros que somos mayores tenemos como más, no, tenemos como, hemos visto eso en nuestras casas, para los niños más jóvenes es algo demasiado novedoso y lejano. Entonces teníamos que traer como esa como afectividad y esa conexión hacia ese objeto que para ellos debe haber sido a veces un poco macabro, incluso saber que hay como restos de humanos o restos de ropa y cosas que podría haber sido, bueno, y aparte, claro, estos son chiquititos, pero en los relicarios hay unos de cuerpo humano, de manos, Ya no hay sé. muchas tipologías. Este era como el más artístico, o sea, más portable. Entonces, bueno, Pasa que, fue bueno, un la tradición descubrimiento. cristiana, exacto, la tradición cristiana tiene muchísimo sobre la conservación de partes, ¿no? Como decir, bueno, esta es la huella que me permite atesorar una parte de una cosa así, ¿no? Que bueno, que es verdad que a veces, como vos decís, la lectura puede ser distinta. Ahora, Ahí es les interesante. dejé, sí. No, perdón, que quería, en base a lo que comentabas, uno podría hacer una analogía un poco en base a la exposición de la Bernardita y de los relicarios, que claro, que el relicario tiene un significado y una identidad que perdura, ¿no es cierto? Que hoy día vemos, lo estudiamos, lo investigamos y está lleno de contenido. Entonces, ¿cómo entender que una gráfica, ¿no es cierto? En el caso del MIM, efectivamente tenía una carga patrimonial, tenía un significado que en un momento se desconoció, ¿no es cierto?, cuando viene y viene esta postura contemporánea, nueva, sin entrar en crítica de cómo es la nueva, digamos, pero cómo se olvida ese legado. Entonces hago esa analogía muy bonita de esos objetos preciados que tanto cuidamos nosotros, que nos trasladan a otros mundos, a otros tiempos. Perfectamente la gráfica patrimonial también tiene su carga, a pesar de ser algo que es gráfico, digamos, que es bidimensional, pero que transmite un significado. Entonces, yo creo que es súper interesante hoy día como esta posibilidad y oportunidad de escuchar estas distintas maneras de abordar estos procesos de investigación, de patrimonio, de museografía, y empezar uno mismo como a armar estas relaciones. Yo creo que se empiezan a abrir como nuevos mundos de investigación a su vez. Así que muy interesante. A mí se me hace también interesantísimo el tema del rescate emocional sobre los objetos, ¿no? Es decir, esta cuestión en una época que en muchos aspectos está como carente de significaciones, es necesario hacer el rescate emocional sobre los objetos. Por ahí creo que Andrés mencionaba que en un momento toda la investigación ustedes se habían empezado a preguntar qué pasa, no vienen, etcétera, etcétera, pero entraron a vincularse las personas cuando de pronto vieron que había un pasado posible de ser relacionado, un padre, un abuelo, alguien que había trabajado, etcétera. Entonces, esta cuestión del rescate emocional es fundamental porque es la única cosa que a uno lo ancla y le da pasión sobre una actividad. Eso es importantísimo cuando se trabaja y cuando se educa también. Sí, ahí me gustaría complementar. Dame un segundo. Sí, sí, en mi caso, sí, yo también había hecho un link entre lo que Andrés había dicho y el tema de las imágenes en el museo. Claro, lo que pasa que es justamente cuando yo trabajaba con el tema de realidad aumentada, los objetos se van como cargando de afectos, ¿no? Y bueno, yo cuando estaba con el tema de realidad aumentada, justamente pasaba eso, que no hay un objeto, ¿no? O sea, o qué es el objeto, sino que hay una especie de performance. Entonces me empezaba a vincular con otro tipo de actividades que eran totalmente distintas. Así ahí volvió Andrés. Sí, perdón, estaba en situación doméstica de aseo, pero ya la paramos.
No, que en relación con la participación y la necesidad de que sea parte integral de los proyectos, a mí a veces, y creo que lo que pasó en el MIM fue que se evitó o no se contempló hacer una participación al momento de cambiar la gráfica y se generó este problema al no conversar con la gente antes de hacer los procesos, sino que después. Sí, ahí Bernardita me puede corregir si no fue así, pero probablemente ocurrió eso y por eso causó tanto revuelo el cambio, que cuando uno incorpora los procesos al principio del desarrollo de los proyectos y no en la mitad o al final, cambia mucho la percepción y el resultado del mismo proyecto. Nosotros teníamos una idea preconcebida de hacer una sala sobre el mineral de Naltagua y nunca pensamos incluir el campamento minero porque no se nos había ocurrido solamente. Y después de la participación nos dimos cuenta que no tenía ningún sentido hablar de la mina si no hablábamos del campamento también, y que era el vestigio más presente que se había mantenido hasta el día de hoy. Se vincula después con la reforma agraria, o sea, tenía un montón de posibilidades de desarrollar mucho más interesante que la mina en sí. Entonces, eso lo pudimos descubrir solamente hablando con la gente. Si no hablábamos con ellos antes, probablemente no habríamos llegado a ese resultado tan completo. Entonces, eso es una invitación también a que se incorporen los procesos de participación siempre. Para mí es un básico en un proyecto patrimonial, como que no puedo pensar hacer alguna investigación sin algún tipo de vínculo con la comunidad, no se me ocurre. Y a veces veo que las investigaciones no las tienen, solamente se hace una investigación más de escritorio y de buscar información bibliográfica y que eso es muy interesante, pero que no está la parte comunitaria. Entonces, si se puede implementar, y yo creo que siempre se puede, yo creo que debería ser un básico de cada proyecto, siempre. No, es sumamente importante, por lo menos en los proyectos que yo he trabajado, la comunidad es un actor relevante dentro del proceso de diseño y dentro del proceso de transferencia, porque hay como dos etapas dentro de los procesos dentro del proceso museográfico de trabajo. Primero está como la iteración, primero la investigación, la iteración y luego la transferencia. Y además uno se sorprende mucho. O sea, voy a decir yo, autorreferente, hay un artículo, pero está en otro cuaderno, que es sobre el Museo de Albué, un trabajo que se hizo, que también fue un trabajo de revitalizar un museo comunitario. El trabajo fue con la misma comunidad, si no, no hubiéramos podido hacerlo. Es vital. No sé si estamos en hora, Daniela, tú no. Estamos perfectas, nos quedan 2 minutos y ya podemos ir cerrando, así que todavía 2 minutos es mucho tiempo. No, yo solo agradecer a todos, a todas y a todas que se animaron a escribir, porque la verdad es muy enriquecedor y además cobra valor el trabajo que han hecho, sobre todo el equipo de la Universidad de los Andes, que no está dentro como del hábito de la escritura, dentro del resultado de los proyectos, pero encuentro que es muy valioso que se pueda compartir en una dimensión más transversal e internacional. Y a la Irene y a la Maca, que son de la Universidad Finisterre, a Flavio, que es muy entusiasta y siempre se suma, así que bienvenidos si quieren seguir sumándose al próximo cuaderno. Nosotros con Daniela estamos muy disponibles. Pero absolutamente, ya estamos pensando en el próximo cuaderno. Ya hace un mes que estamos dándole vueltas a unas ideas, así que próximamente ya nos sentaremos a pensar en agosto ya más en firme, Bernardita, porque sin duda. Porque los proyectos van a además ser no parte tienen solo una dimensión, tienen muchas dimensiones. Uno los puede como girar, dar vueltas, mirar por arriba, por abajo, como cobran como se tornan como un objeto. Exactamente. Además, bueno, hay una línea, se nota en estas ponencias que hay una línea, ¿no? Que las une, que las amalgama, son súper consistentes, muy lindas, muy llenas de contenido. Te dejo a ti para hacer el cierre, ya estamos sobre las 12 y pasamos a la siguiente comisión. Los invito a quedarse, obviamente, si tienen disponibilidad de tiempo. Pasaremos a presentar a los invitados de distintas universidades del mismo proyecto por Universidad de Palermo. No, solo agradecer a todos los que participaron, que se animaron no solo a escribir, sino que a presentar, porque para muchos de ellos es la primera experiencia de hacer una presentación,
Por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas, a nombre de la Universidad de Palermo y a nombre de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por sumarse y nos estaremos viendo, comunicando para próximos proyectos. Bueno, Muy bien. Así que, muchas si gracias. se quieren... Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Saludos a todos. Chao, Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, chao. Gracias. 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 Chao. Adiós.